Ya estamos acercándonos a la mitad de la jornada. A continuación vamos a dar comienzo a la tercera sesión entonces del día de hoy. Políticas públicas, infraestructuras e inversión en agua. El desarrollo de políticas públicas sólidas, la inversión estratégica en infraestructura para la seguridad hídrica y la asignación de recursos adecuados son factores cruciales para garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua. Estas políticas deben abarcar desde la conservación y el uso eficiente de agua hasta la protección de fuentes hídricas y la promoción de tecnologías innovadoras. La inversión en infraestructura como sistema de distribución y tratamiento es vital para asegurar el acceso equitativo al agua potable y al saneamiento básico. Mediante la colaboración entre gobiernos, sectores privados y la sociedad civil se puede lograr una gestión integral del recurso hídrico, promoviendo la seguridad hídrica y el bienestar de las comunidades. Quiero invitar hasta este escenario a Elizabeth Coble, de la División de Recursos Naturales de la CEPAL, a Asensio Navarro, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, que nos ha venido a acompañar a este evento también desde España. Asensio, muy buenas tardes. A Guillermo Aldunate, abogado de la Confederación de Canalistas de Chile. Ahí está, ¿cómo está Guillermo? Y modera Camila Bettiger, quien es directora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresas de la Universidad del Desarrollo y miembro fundadora de la Asociación Chilena de Derecho de Agua. Hola, ¿cómo estás, Camila? Muchas gracias. Gracias también, Elizabeth, por acompañarnos. Bien. Bueno, nos toca ahora hablar de políticas y regulación de infraestructura. Va a empezar, bueno, ya los presentaron a nuestros panelistas para que después podamos conversar. Yo creo que sí. Si quieres exponer ahí. Entonces, ahí está. Elizabeth Coble de la CEPAL va a exponer sobre los desafíos y oportunidades para la gestión sostenible del agua en América Latina y el Caribe. Adelante, Elizabeth. Muchas gracias. Bueno, estoy muy honrada de estar acá representando a CEPAL, este organismo internacional que trabaja en la región, en Latinoamérica y el Caribe. Y quería comenzar primero con una reflexión de cuál fue el resumen de la Semana Mundial del Agua que se vivió en Estocolmo hace 1 o 2 semanas atrás, que fue un urgente llamado a la acción para poder movilizarnos todos en este recurso que es tan importante. La imagen que ustedes ven de ahí del mundo y con esta agua refleja de que no vamos a poder alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible sin este recurso vital. Ok. El agua es un elemento activo, invaluable, transversal e insustituible. Está en el centro de la vida, de la salud, el clima y la producción económica. El agua es un activo infravalorado, equiparación del valor con el precio, y el agua es un derecho humano. El agua está presente en todos los objetivos del desarrollo sostenible. Y es importante considerar de que no solamente cuando hablamos de agua estamos hablando como del agua que nosotros vemos, sino que también que es el agua azul, sino que también hablamos de las aguas grises y también hablamos del agua verde. ¿A qué me refiero con el agua verde? Este concepto de la evapotranspiración, que ha sido exacerbado debido al cambio climático. Y con cada grado que nosotros estamos aumentando el cambio climático, la evapotranspiración sube en un 7%. Por eso hemos visto estos eventos extremos nunca antes vistos. Y esta es, lamentablemente, la normalidad. ¿Por qué? Porque hemos cambiado rotundamente el ciclo hidrológico. Y hemos mal manejado y la administración de este recurso vital por décadas. ¿Cómo estamos en el avance de estos ODS a nivel de la región? Como ven, tenemos el semáforo, aquí tenemos en rojo los que estamos muy mal, es decir, estamos igual o en retroceso. Tenemos los que están en amarillo, que vamos en camino, pero tendríamos que apurarnos para lograrlos de aquí al 2030. Y tenemos solamente un indicador que está en verde, que se refiere a la cooperación internacional. Ahora, con respecto al estrés hídrico, la cobertura y el acceso
inequitativo, tenemos en la región 161 millones de personas sin acceso a agua potable gestionada de manera segura, equivalente al 25% de la población. 431 millones de personas sin acceso a saneamiento gestionado de manera segura, equivalente al 66% de la población. Y 24 millones de personas en el ámbito rural sin acceso a instalaciones, higiene para lavado de manos, equivalente al 19% de la población. Perdón. El nivel de estrés hídrico aquí se muestra desde el año 2000 al 2017, donde se manejan datos, cómo está Chile respecto a los otros países de Latinoamérica, y nos encontramos en un nivel medio alto, y si llevamos esto al nivel de cuencas, vemos que estamos en un nivel de 40-79% alto. Ahora, ¿qué pasa con el acceso inequitativo? El quintil más pobre, es decir, el quintil 1, tiene un 25% menos de acceso al agua, gestionada de forma segura, que el quintil más rico. Y el quintil 1, el quintil más pobre, paga proporcionalmente hasta 2 veces más que el más rico por el agua potable y saneamiento. La dotación, si bien en la región de agua es 4 veces mayor al promedio mundial, hay un alto estrés hídrico en grandes ciudades de mayor actividad económica. Esto es lo que nos genera los conflictos. Ahora, con respecto a la conflictividad y la contaminación, los desastres relacionados con el agua se han duplicado. Eso no es novedad para nadie. La disminución de casi 7.700 kilómetros cuadrados en superficie de agua dulce en América del Sur equivale a 5 veces la ciudad de Sao Paulo. Los conflictos entre el 2000 y el 2019 son 4 veces más que en los años anteriores, y hay un aumento de la contaminación de las masas de agua. Allá podemos ver los números. ¿Cuáles son los desafíos en infraestructura hídrica? Solamente el 42% de las aguas residuales son tratadas en la región, con amplia diferencia entre los países. Infraestructura deteriorada, con pérdidas de hasta el 60% y una alta vulnerabilidad de prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Aquí podemos ver de que Chile, dentro de los países de la región, es como el que se encuentra en mejor condición. Sin embargo, esto no nos debe relajar, al contrario. Tenemos muchos desafíos por delante, principalmente en nuestras zonas rurales. Incluso tenemos zonas que, como saben, están recibiendo agua potable a través de camiones aljibe. Ok, ¿qué hace CEPAL? ¿Cuál es nuestra función? Somos un organismo internacional que lo que trata es de aunar las distintas voces pertenecientes relacionadas con el sector hídrico, en este caso, y que lo que hicimos, realizamos diálogos regionales donde se encuentra la academia, el sector privado, el sector público, los gobiernos, las ONGs, los pueblos indígenas. Celebramos del 1 al 3 de febrero en Santiago, precisamente se realizó este año, los diálogos de acción por el agua, y de ahí salió una agenda. Esta agenda va a ser nuestra directriz por la cual nos vamos a manejar en los años siguientes. ¿Cuáles son los temas candentes? Promoción de una gobernanza democrática del agua mediante el fortalecimiento de instituciones, capacidades técnicas para la toma de decisiones, adopción de prácticas de gestión integrada de recursos hídricos, adaptación a estos nuevos modelos de inversión y de alianzas público y privadas que promuevan una nueva cultura de valoración del agua, armonización de los procesos políticos para la toma de decisiones, monitoreo y gestión de aguas compartidas transfronterizas y reconocimiento de gestión comunitaria. Ahora, no solamente estamos hablando de aguas transfronterizas, como les mencionaba al inicio, ahora hablamos de estas aguas verdes que están sobre nuestras cabezas y que se están moviendo según sea el viento. Por lo tanto, no basta solamente con algo transfronterizo, sino que esta es una necesidad mundial, es una necesidad también como con nuestros países vecinos, no solamente por el agua que nosotros vemos, sino que también por la que va sobre nuestras cabezas. Ahora, ¿cuáles son los 4 focos de esta agenda regional por el agua? El derecho al agua y al saneamiento, gestionado de forma segura, sin dejar a nadie atrás, a través de un proceso fuerte de inversión. Acceso equitativo y asequible para erradicar la pobreza hídrica, considerando tarifas sociales para los grupos más vulnerables e incentivar el uso responsable del recurso, la reversión de esas externalidades negativas asociadas a la sobreexplotación del recurso, asegurando su conservación
y restauración de los servicios ecosistémicos, y finalmente el impulso a las prácticas innovadoras para incrementar la productividad transformando el manejo lineal del agua en una gestión circular. ¿Cómo aceleramos esto? A través de datos de información, financiamiento, gobernanza, información y desarrollo de capacidades. Datos de información oportuna, confiable, estandarizada, datos desagregados para grupos vulnerables e información disponible dentro y entre los sectores. Desarrollo de capacidades muy importantes, técnicas para mejorar niveles de servicio y aumentar la creación y retención de empleos en el sector del agua. La innovación, nuevos incentivos y accesos y prácticas tecnológicas. Quiero detenerme un poco en los desafíos de gobernanza, que si bien estos son los desafíos que están como a nivel de ALC, también se ven aquí en Chile. Autoridades nacionales del agua no tienen jerarquía ministerial, por lo que tienen insuficiente fuerza política. Existe dispersión de la gestión de agua en múltiples sectores con varios roles. Al mismo tiempo, hay una distribución territorial de las instituciones, ya sea nacional, provincial, municipal, urbano y rural, lo que muchas veces dificulta una coordinación efectiva, duplica funciones y produce vacíos. Y finalmente, marcos regulatorios desactualizados, que imponen limitaciones a la innovación y gestión, resultando ser subóptimos y con capacidad de fiscalización insuficiente. Es decir, no nos estamos adaptando. No nos estamos moviendo al paso de los problemas que tenemos que enfrentar. Finalmente, ¿por qué la región necesita inversión y financiamiento en el sector hídrico? Por la inequidad y la desigualdad, por las externalidades ambientales que estamos generando. Menos del 50% del agua residual es tratada de forma segura en la región. 25% de los ríos de la región presentan una contaminación severa y falta de tratamiento. 10% de las emisiones de metano provienen del tratamiento de las aguas residuales. ¿Y por qué existen barreras económicas? Un elevado costo de infraestructura, mantención sostenible, gastos energéticos muy altos en el sector de agua potable y saneamiento. En la región, 40% de los gastos son solamente para cubrir el costo de la energía, y en zonas rurales y aisladas existen bajos incentivos de inversión privada. Ya estoy por terminar. Oportunidades para la aceleración. Este es un documento que va a salir prontamente, ya está como en el horno. Invertir un 1% del PIB regional anualmente desde ahora al 2030 puede acelerar esta brecha de cobertura de agua potable y saneamiento para generar 3,6 millones de empleos verdes directos anuales. El incremento en un 1% de cobertura de agua y saneamiento mejorará el índice de paridad de género en asistencia escolar en un 18%. Invertir en sistemas circulares de tratamiento de aguas residuales y recuperar metano para la generación de energía y autoconsumo tiene una relación de costo-beneficio de $1,3 por persona equivalente. Y reducción de desigualdades sociales y de género, recuperación de cuerpos de aguas contaminadas y menor incidencia de enfermedades relacionadas al agua. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Vamos a tener harto que conversar después. No, adelante. Vamos a primero escuchar las presentaciones de cada uno de nuestros expositores para después conversar todos. Así que, bueno, adelante, Asensio. Nada, muchas gracias, Camila. Mientras van cargando la presentación, sí quiero reservarme un minuto de mi tiempo pues para agradecer la invitación, agradecer su presencia. Es un honor estar en este país hermano tan bonito que me recibió con ese derroche de simpatía y de hospitalidad. Sobre todo quiero agradecer a los organizadores, a Interexpo, y la figura de su director ejecutivo, José Miguel Soto Luque. Quiero agradecer muy sinceramente también al Foro de la Economía del Agua, a Francisco Lombardo como presidente por la invitación y por darme la oportunidad. Y también al resto de la organización, muy destacadamente a Laura Hidalgo y a Claudia Papic por haber organizado todo tan bien y de esta manera tan excepcional. Bueno, mi ponencia es un poco un elemento comparado. Traemos un régimen distinto, el régimen español. Es un régimen exitoso, que es lo que yo quiero subrayar al principio, dentro de las cuestiones o pequeñas deficiencias que se puedan comentar a lo largo de la exposición. Creo que es un régimen que ha sabido adaptarse a las condiciones y generar unas políticas públicas, infraestructuras e inversiones en materia de agua
que en general han sido buenas. Aquí. Lo principal es empezar, como ya se ha dicho, se viene repitiendo a lo largo de las diferentes ponencias, la diferencia que a veces nos planteamos entre el valor del agua y el precio del agua. El acceso al agua y el saneamiento es un derecho humano, es un derecho esencial para la sociedad y obviamente la Administración tiene la obligación de prestar el servicio de una manera continuada y eficaz. El sector del agua en España, en general, es un sector que da mucho más de lo que recibe, es un referente internacional, es competitivo, las empresas que participan en el sector tienen una mezcla de tradición y de innovación con capacidad de adaptación, son líderes en depuración, en desalación, en tecnologías como reutilización y sobre todo últimamente en materia de modernización de regadío. Pero a pesar de que realizan ese papel tan importante, clave para la sociedad, muchas veces no tienen el reconocimiento en materia de inversión ni el reconocimiento social que merecen. Por tanto, podríamos definir esta situación como una paradoja, por cuanto el agua y su regulación es tan esencial, es tan importante, ya se ha dicho que hasta 1.100 millones de personas no tienen acceso al derecho humano y, sin embargo, no se prioriza la inversión en la prestación de estos servicios. Estamos confundiendo, quizás, esto es algo que se ha puesto por escrito y se ha dicho ya en varias ponencias a lo largo de la mañana, estamos confundiendo su valor con su precio. Y como reza el proverbio inglés, no se aprecia el valor del agua hasta que el pozo se vacía, hasta que se seca el pozo. Entonces, nos vamos a centrar en un elemento que es capital, que es esencial, el precio del agua, porque el precio del agua muchas veces se utiliza para referirnos al elemento en sí, al recurso, pero el recurso, como bien demanial, carece de precio, es un bien de titularidad pública. El importe que pagan los consumidores finales del agua en España es la contraprestación de los servicios que permiten disponer de agua apta para el consumo y su posterior depuración y devolución. Esto es muy importante, su devolución al medio en condiciones medioambientalmente sostenibles, favorables. Desde este punto de vista, el sujeto pasivo no es el ciudadano, sino la administración titular de recursos, ¿vale? El ciudadano lo que hace es pagar una contraprestación que está vinculada a la prestación del servicio. Pues bien, ¿qué problema encontramos en relación a esta materia, fundamentalmente? Pues es un problema de sostenibilidad financiera y de recuperación de costes, porque la financiación de las infraestructuras hidráulicas se viene cubriendo principalmente a través de tres partidas esenciales: los presupuestos públicos, el sistema financiero y esa contribución que mencionábamos, que citábamos ahora mismo, de los usuarios finales que aprovechan el recurso. El 83% de los municipios españoles, es decir, una cifra suficientemente alta, cubren los costes de explotación en la prestación de estos servicios. Los costes de explotación incluyen los costes operacionales, los costes de mantenimiento y conservación de las infraestructuras, pero no cubren el total de los costes con sus tarifas. ¿Por qué? Porque nos quedan también los costes de renovación, inversión y amortización. Entonces, el resultado es que se va generando un déficit tarifario. ¿Qué significa ese déficit tarifario? Significa que a medida que van pasando los años se requiere de una mayor inversión para recuperar los años donde se ha producido una infrainversión. La Administración, es cierto, tarifica tramos de consumo pues para prever un precio asequible, un precio que en definitiva también ayude a desincentivar el consumo, un consumo excesivo, porque España también tiene que hacer frente, por lo que ya se ha dicho, a una situación de escasez, de sequía, una escasez pertinaz, como se suele decir, permanente. Entonces, a pesar de eso, España cuenta con los precios más bajos del agua en toda Europa. Es un dato bastante significativo. De hecho, es el único país de la Unión Europea donde las tarifas no permiten cubrir, como hemos dicho, el 100% de los costes de explotación del sistema y se calcula, se estima que incluso es necesario llevar a cabo un aumento de estas tarifas del precio del agua hasta en un 30% para cubrir esos costes ambientales. Y nos preguntamos, ¿y cómo vamos a sostener o vamos a sujetar ese incremento tarifario? Pues esta diapositiva es bastante ejemplificativa, muy gráfica, porque nos pone en relación los servicios del agua, la importancia que tienen los servicios del agua, que es capital, que venimos comentando durante toda la mañana, y lo pone en relación con la electricidad y la telefonía, que son otros dos servicios importantes, no tan importantes,
pero se pone en relación el esfuerzo medio, que es decir, la relación entre el gasto abonado por el servicio y lo que las familias tienen que aportar. Y si nos damos cuenta, el precio del agua en España está en 2,2 euros por metro cúbico, muy inferior a otros países como puede ser Alemania, Francia o Reino Unido. Pues bien, partimos de ese déficit tarifario, partimos de esa relación donde el precio es inferior al que se debería de pagar, que esto también es bastante impopular, porque decir que se va a subir el precio del agua pues puede generar reticencias, pero al final lo que estamos intentando es aplicar un principio que es básico, que es el principio de recuperación de costes, que viene recogido en la Directiva Marco de Agua, en el artículo 111 de nuestro texto refundido de la Ley de Agua, que viene a determinar que aquel que contamina paga, y una forma de contaminación es la utilización o el aprovechamiento excesivo de agua. Entonces, una forma de cumplir ese principio de recuperación de costes de quien contamina paga es aumentar, en determinados casos, el precio del agua. ¿Para qué? Para reducir ese déficit tarifario. España invierte en infraestructuras de servicio del agua en torno al 0,11% del Producto Interior Bruto, y es un porcentaje que está claramente por debajo del que se utiliza en la media europea, que llega a alcanzar hasta el 0,27% del Producto Interior Bruto. Es necesario, se calcula, que a lo largo de los próximos años se tenga que aumentar hasta el 0,35% del Producto Interior Bruto para poder revertir esta situación de déficit estructural. Muy importante, porque si no somos capaces de renovar, de mantener y de mejorar la infraestructura, entre otras cosas, se va a seguir produciendo esas pérdidas de agua de las que ya se ha hablado, se van a aumentar aún más los costes de operación y de mantenimiento de los sistemas, porque se van a producir más averías, porque vamos a tener que contratar más personal, porque el coste energético va a ser más alto, no va a estar adaptado a la nueva tecnología, etc. Entonces, es muy importante. Esta situación, además, no es solamente algo que sucede en España, sino que también sucede en otros países, como en Reino Unido, donde se ha llegado a calcular las necesidades de inversión en 44.000 millones de euros, de libras en este caso, perdón, en 5 años. Pues bien, no recuperar los costes del agua significa, en definitiva, subvencionar. Estamos subvencionando el agua conforme a presupuestos públicos. Y ese consumo de agua subvencionado conlleva una consecuencia, y es que en vez de desincentivar el consumo, lo que estamos es incentivando dicho consumo, y también estamos yendo en contra del medio ambiente. Por eso es una estrategia letal para la protección medioambiental. La heterogeneidad, además, se produce porque no conseguimos equiparar un precio único del agua en todas las regiones, y se encuentran grandes desequilibrios entre regiones, hasta del 550% entre distintos municipios de España, que es una barbaridad en términos porcentuales. La conclusión que extraemos son dos. Básicamente, el precio del agua es indiferente independientemente del modelo de gestión que se utilice, sea un modelo público, privado o mixto. Y, en segundo lugar, que es necesaria una reestructuración tarifaria pues, para hacer frente a este déficit que se presenta y, en definitiva, a esta desigualdad tarifaria. ¿Asensio? Sí, voy a ir más rápido. Por favor. Llevo 10 minutos, ¿no? No, eso es el total, creo. Entonces, si nos planteamos esa idea y la ponemos en relación con el contexto que se ha producido de la reciente crisis energética, donde además la utilización de todas las tecnologías del agua requiere una gran cantidad de energía, nos encontramos con una situación de déficit estructural donde además las propias empresas no pueden revisar esas tarifas y ello genera una falta de autonomía para revisar las tarifas, ¿vale? Situación muy problemática. Con todo ello llegamos a un esquema final de conclusiones, me quedan 2 diapositivas, donde donde se refleja una nueva modernidad, si queremos llamarla así, una nueva modernidad en el sector del agua, porque las empresas españolas, a pesar de todo esto que he dicho, que podría ser una situación ciertamente negativa, es todo lo contrario, los resultados son muy positivos, porque se ha conseguido gestionar esa situación y se ha conseguido seguir siendo un referente internacional por la rentabilidad y el buen hacer. ¿Pero qué podemos hacer para mejorar los servicios del agua en general en España? Pues hay una serie de conclusiones que yo creo que sí podrían ser extrapolables, porque al menos lo son en el resto de los países europeos y quizás también se podrían extrapolar a Chile. En primer lugar, mejorar la inversión en infraestructura es fundamental a través del incremento tarifario, porque hemos visto que el consumidor final, hay un margen para subir el precio al consumidor final para proteger también el medio ambiente. En segundo lugar, es fundamental
garantizar la competencia y la eficiencia dinámica del sector para atraer más inversión, para que a las empresas les resulte rentable, porque si no son capaces de cubrir sus costes operacionales, ninguna empresa va a querer meter dinero en el sector del agua. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de la creación de un regulador independiente, a través de la centralización de competencias, a través de la reducción de la dispersión normativa. En definitiva, lo que ya se ha dicho en ponencias anteriores, que es mejorar la transparencia y la gobernanza en sectores que además son monopolios naturales. Pero sobre todo apostando por la digitalización y la innovación del sector y evitando que el agua se convierta en una baza electoral, que en muchas ocasiones, desgraciadamente, sucede. Por ello ya concluyo con esta idea, y es que tenemos que generar economías de escala, es preciso generar economías de escala, optando por un modelo que sea eficiente económicamente. Nosotros utilizamos el coste efectivo, que es una metodología implementada a través de numerosas circulares, una metodología técnica muy válida y que está determinando en qué medida se tiene que orientar la gestión de los servicios del agua. Pero sobre todo quería acabar con una reflexión general. Nosotros, los que estamos en este foro, somos interesados o tenemos un conocimiento, una expertise en materia de agua, pero no toda la sociedad lo tiene. Y muchas veces, cuando vamos por la calle o hablamos del tema del agua, nos imaginamos que el agua es casi un milagro porque abrimos el grifo y cae agua, ¿no? Utilizando la metáfora del rubineto mágico que está en la piazza de Carlo Falcini en Turín. Entonces, ¿qué quiere decir esa idea? Es como que el agua sale de la nada y que es facilísimo. No tenemos en cuenta que la gestión del servicio tiene costes. El agua es gratis, sí, lo hemos dicho, pero su utilización, su construcción, el mantenimiento de la infraestructura, el saneamiento, la depuración, la reutilización y, sobre todo, su devolución al medio son muy costosas. Y tenemos que financiar esos sistemas por una razón muy sencilla, porque si no somos capaces de reestructurar esa estructura tarifaria, no vamos a ser capaces de proteger no ya solo a las generaciones presentes, sino también a las generaciones futuras. Y nada más. Muchísimas gracias a todos por su atención y un placer. Muchas gracias, Celso, por esa presentación. Vamos a la última, antes de conversar. Guillermo. Muchas gracias. Sí, ya, perfecto. Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de venir aquí por segundo año a hablarles un poco desde la perspectiva de los canalistas, de los usuarios del agua. En este caso, mi presentación trata un poco de más bien políticas públicas que de inversión y de infraestructura, a pesar de que los toca. No sé si se pasa así, ya, perfecto. En este caso, en esta presentación yo quiero enfocarme en dos temas que han sido bastante polémicos en el último tiempo y que tienen que ver con la reutilización de las aguas servidas tratadas y con la recarga artificial de acuíferos o recarga de acuíferos gestionada, como se le llama hoy día. Mis preguntas son si es un enfoque más legal y que yo creo que son estas barreras legales que se están creando al final impiden el desarrollo de estas iniciativas que redundan en mejorar la seguridad jurídica, la seguridad hídrica de nuestro país, de las cuencas, y al final cómo hoy día se está utilizando el agua y cómo la vamos a utilizar a futuro. Entonces, ¿qué barreras legales hoy día enfrentan este tipo de iniciativas? A mí el año 2019 y el año 2020 tuve la oportunidad de participar en la mesa de seguridad hídrica, digamos, que fue convocada por el presidente Piñera en su segundo mandato, y en específico me tocó participar en la mesa de eficiencia hídrica. Y dentro de esa mesa de eficiencia hídrica se armaron bastantes submesas, y una de esas mesas era la de fuentes complementarias. Se hablaba de nuevas fuentes, pero nosotros hablábamos de fuentes complementarias de agua. Dentro de esas fuentes complementarias estaba el reuso de aguas servidas tratadas, el reuso o el uso de aguas grises y también la recarga de acuífero. En el caso del reuso de aguas servidas tratadas, solamente por darle unos números, el año 2019 nosotros trabajamos con estas cifras
la cantidad o el volumen total producido de aguas servidas tratadas durante un año equivale aproximadamente a 6 embalses el yeso llenos, son más o menos 1.257 hectómetros cúbicos, esto según cifras oficiales del 2019 de la CIS, de los cuales se reutiliza el 77% de esas aguas servidas, ya sea directamente o indirectamente mediante su depósito en cauces de aguas continentales. Por el otro lado tenemos también los emisarios submarinos, que son las aguas servidas, en este caso tratadas o no tratadas, que se evacúan en el mar, que en esa época se estimaban que era del orden de los 6,5 metros cúbicos por segundo lo que se evacuaba a nivel país. Entonces, hoy día, sí, ¿cuál es el marco legal que regula esto? Principalmente el artículo 61 de la Ley General de Servicios Sanitarios, que te dice al final que aplica a las aguas servidas tratadas el régimen de los derrames. Los derrames son las aguas que, habiendo sido utilizadas o no utilizadas, se dejan y se abandonan, entre comillas, para usos subsiguientes para un primer ocupante. Los oficios de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que hace tiempo que no saca, pero hubo un gran conflicto en alguna época porque la misma superintendencia estimaba que existía un derecho de aprovechamiento o existía un derecho de la concesionaria para utilizarlo. Y, bueno, el Código de Agua. ¿Cuáles son los aspectos y cuáles son las barreras, a pesar de que voy a profundizar en ellas más adelante, del reuso de aguas servidas tratadas? Tiene que ver con, como ya les dije, existen reusos directos e indirectos de aguas continentales y emisarios submarinos. Hoy día no existe una regulación que le permita reusar para agua potable, o sea, es muy caro también. ¿Y dónde está o dónde radica principalmente el tema o el problema para el desarrollo de este tipo de iniciativas? En la titularidad de las aguas servidas tratadas bajo estas figuras de derrames que yo les comentaba. Ustedes imagínense que, voy a graficarlo aquí en Santiago, que yo creo que es donde puede suscitarse el mayor conflicto. Imagínense el siglo XIX, el canal San Carlos estaba recién construido, permitía abastecer parte del agua de Santiago, porque la otra parte venía o de las quebradas de Ramón y de Macul o del río Mapocho. Y, ¿cómo se llama? Y esa agua los habitantes de Santiago evacuaban sus aguas servidas en el Mapocho. Esas aguas servidas después iban hasta el Maipo, pero antes existían, por ejemplo, en este caso, dos organizaciones de usuarios que son bastante antiguas, que son la Asociación del Canal de las Mercedes y la Asociación del Canal Mayarauco, que eran dos organizaciones que constituyeron, con su miembro original, constituyeron unas mercedes de agua sobre ciertos volúmenes de agua que existían en esta época. Entonces, hoy día esas aguas servidas tratadas, o en esa época esas aguas servidas tratadas, iban a abastecer a estos valles y hoy día son tratadas por el concesionario de tratamiento y disposición de agua servida y hoy día son vertidas en una parte, en otra parte son reutilizadas en el río Mapocho. Hoy día, ¿qué pasa? Estamos en una situación de estrés hídrico, como ya presentaron, como ya dijo la Elizabeth, que está generando un gran estrés en la cuenca del río Maipo. No sé si ustedes han leído los diarios, pero existen una serie de iniciativas que se implementaron durante los decretos de escasez que involucraban transacciones entre los regantes y la agricultura en favor de la ciudad. Hoy día Aguas Andinas ha publicado su intención de generar una iniciativa de reuso de parte de esas aguas servidas tratadas. Pero, ¿cuál es la principal barrera? Es el hecho de que hoy día no se cuenta con información fidedigna respecto de cuáles son los usos directos e indirectos, tanto superficiales, como estas dos asociaciones que yo les comentaba, como los subterráneos. ¿Por qué? Porque parte de esas aguas también se infiltran en el río, en el lecho del río, y el acuífero permite extracciones de todos los titulares de derechos subterráneos, incluidos, entre otros, APR. Entonces, hoy día tenemos, esa es una de las principales barreras.
Y por el otro lado, la recarga de acuíferos gestionada. Usted, por ejemplo, a mí me tocó trabajar hace poco en un informe respecto a este tema, y dentro de todas las iniciativas de recarga de acuíferos gestionadas, solamente hay 3 de naturaleza privada, una en el río Copiapó, desarrollada por la CASUB, otra por la Sociedad del Canal de Maipo en la comuna de La Pintana, en el campus Antumapu, y la tercera estaba, si no me equivoco, ubicada en el río Aconcagua. Todo el resto de las iniciativas han sido iniciativas desarrolladas o por la DOH o por la CNR, y han sido iniciativas acotadas en el tiempo, no de más de 3 meses de duración. Entonces, hoy día tenías hasta abril del año 2022, que cambia la legislación, tenía ahí un cierto marco que, por lo menos a mi juicio, daba una cierta seguridad para aquellas personas que estaban interesadas en desarrollar este tipo de proyectos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque te permitía, previa autorización de la obra, contar con un derecho de carácter provisional de agua mientras durara la recarga, que es un derecho real administrativo. Que, o sea, para los que son abogados me van a entender un poco mejor. Pero hoy día, después de esta reforma, que la reforma, uno de los grandes puntos que tuvo fue reforzar el régimen legal de las aguas subterráneas. Pero yo creo que se les anduvo olvidando el tema de la recarga de acuíferos. ¿Por qué? Porque se reemplaza el título. Ya la persona que desarrolla un proyecto de recarga ya no cuenta con un derecho de aprovechamiento provisional, sino que, o con una preferencia para constituir uno, sino que cuenta con una preferencia para constituir una autorización administrativa de extracción, que es, administrativamente hablando, bastante más precaria. Después también, antes yo recargaba 100 y podía sacar 100. Ahora la autorización recae sobre la mayor parte, o así lo dice el código, la mayor parte de las aguas recargadas. O sea, aquí estamos hablando del 50,1, del 99,9, todo es el tramo que yo me puedo mover, y que al final la Dirección General de Aguas hoy día tiene una serie de criterios que son bastante flexibles, dentro de los cuales está, por ejemplo, las pérdidas del proceso, las características de la obra, las necesidades de consumo humano o los derechos de los titulares, y también otros aspectos que tiene que considerar, como la sustentabilidad del acuífero. Entonces, podría ser que yo llegue a solicitar recargar 100 y me den 50. Entonces, eso se me justifica a mí para hacer una inversión del tamaño que se requiere para este caso. ¿Por qué? Porque, primero, la permisología también es un gran freno, dado que yo tengo que sacar primero un permiso para obtener la obra de recarga, y por el otro lado, tengo que, una vez que me autorizan la obra de recarga, ahí recién yo pido la autorización. La autorización podría ser muy distinta de lo que yo tenía en vista al momento de solicitar la autorización. Entonces, y aparte hay un alto costo de producción de información. O sea, tengo que monitorear literalmente, si yo instalo, por ejemplo, aquí en Santiago una planta de recarga, tengo que monitorear el comportamiento del acuífero o cómo se transporta el agua hasta literalmente Viña del Mar. Así ¿cómo se llama? De pesada es la carga que tiene sobre el usuario o el interesado en desarrollar este tipo de iniciativa. Entonces, al final yo hago la pregunta, ¿existen alternativas más baratas de implementar? Probablemente incluso embalses medianos, con toda la carga que pueden tener de permisología, etcétera, pueden incluso ser una mejor alternativa frente a la recarga. Entonces, hoy día, en mi opinión, esta recarga de acuíferos gestionada ha quedado un poco en letra muerta. No creo que existan, mientras no exista un cambio que favorezca este tipo de iniciativas, proyectos de este tipo. Entonces, aquí un poco les resumo lo que yo creo que son los principales problemas para la implementación. Hay muchos más, probablemente estos son los que yo he identificado como principales. Primero, en el caso del reuso de aguas servidas tratadas, la definición de la propiedad, que es un tema relevantísimo. O sea, sin esa definición, que es un tema de política pública, que es un tema que alguien tiene que asumir la responsabilidad, no se puede avanzar.
Para esto, importante tener en cuenta cómo se configuraban los balances hídricos en las épocas en las cuales fueron construidos y fueron otorgados las distintas concesiones que hoy día están aguas abajo de las plantas de tratamiento de agua servida. La segunda es la ausencia de información precisa en torno a estos derechos de aprovechamiento de agua, estos usos mínimos, estos usos de sustentabilidad, cómo van a intervenir las futuras comunidades de agua subterránea en todo este proceso. Y por último también los altos costos de implementación, digamos, tratamiento de las aguas, en el caso de que se quieran tratar para usos potables, o la impulsión en algunos casos. Hoy día existe la alternativa de los swaps de agua, yo te cambio agua cruda tratada por agua en otro punto, que eso es permisible y es incluso más eficiente que el desarrollo de medidas de tratamiento o terciario o cuaternario. Y por el otro lado, la recarga de acuíferos gestionada, como les dije, uno de los principales problemas es la precariedad de la autorización que yo voy a tener para extraer esa agua. Podría llegar, ni siquiera se regula bien, podría llegar la Dirección General de Agua y decir, oye, ¿sabéis qué? Sorry, ya no podéis recargar más o no podéis extraer más, a pesar de yo haber recargado durante todo el año un montón de agua, a la cual, si bien beneficia a todo el mundo, quería también que me beneficiara a mí. La falta de fiscalización también. La Dirección General de Agua es imposible que fiscalice las extracciones de todos los pozos que existen, especialmente porque existen pozos o pozos que son ilegales, digamos, o han sido construidos sin autorización, pozos que extraen más agua por falta de control, o incluso pozos que no tienen que informarse, como son los pozos de usos mínimos. La permisología, de nuevo, extensa y cara. Esto es ya un mal endémico de, yo creo, que todos los proyectos en nuestro país. Y, como les dije también, por último, el alto costo del diseño, la implementación y la mantención de este tipo de iniciativas que al final redunda en que desarrollarlo sea incluso más caro que otras alternativas. Creo que ahí está. Muchas gracias. ¿Aquí? Ya. Bien, muchas gracias, Guillermo. Tenemos ahora, pregunto a la organización, un tiempo para preguntas, porque todo lo que ustedes nos expusieron está muy relacionado. No solamente hablaron todos de agua, pero sí del valor versus el precio, lo que hay que invertir en infraestructura, los recursos que necesitamos, lo difícil que es hacer eso cuando la regulación no acompaña la iniciativa, que es un poco lo que decía Guillermo. Entonces, primero, Elizabeth, Sí. ¿Aló? tomando en cuenta el rol que tiene la CEPAL, que puede tener la CEPAL en esta mirada un poquito más de arriba, por decirlo así, o acompañando procesos que a veces es difícil juntar actores en estos cambios. El agua a todos les toca. Así que, ¿en qué proyectos están trabajando ustedes en esta línea en Chile? ¿Y en cuáles nos recomendarían ustedes ponerle más énfasis, digamos? Tenemos una reforma reciente del Código de Aguas, pero como que ya tenemos que dejar de diagnosticar y ponernos a trabajar y hacer cosas. Así que, ¿qué nos recomendaría la CEPAL en ese aspecto? Sí, mira, nosotros en estos diálogos regionales del agua participan todo este diverso tipo de instituciones, personas, donde la representación es muy importante y donde se recibe feedback de todos ellos para poder llegar a esta hoja de ruta. Entonces, esta hoja de ruta que mencioné, estas directrices, estas 4 directrices, son acuerdos voluntarios que toman los países de trabajar directamente en la consecución de esos objetivos. Particularmente en el caso de Chile, estamos trabajando, y a propósito de la ley de riego, en las soluciones basadas en la naturaleza, cómo incorporar estas soluciones basadas en la naturaleza en los incentivos para esta nueva ley de riego, y es un documento que va a salir posiblemente el próximo año. Entonces, cómo esta ley subsidia estos proyectos de manera de también como colocar ahí el aporte financiero, ¿cierto?, para apoyar esta iniciativa. Y hay una iniciativa muy interesante en la que lamentablemente todavía no está participando Chile, pero sí es una donde está participando CEPAL, que
que es una metodología que llamamos como de bottom-up, donde estamos participando junto a México, El Salvador y Panamá y Colombia, en la que estamos llevando a cabo esta metodología del bottom-up, como desde abajo hacia arriba, donde estamos yendo de misión a los países, es algo inédito para CEPAL, donde estamos formando capacidades y donde realizamos talleres, y en esta misión principalmente con los organismos relacionados con agua, para demostrar de que sí es posible transformar las plantas de tratamiento de residuos en estas biofactorías. De hecho, la Farfana es un muy buen ejemplo acá en Chile. Chile no está participando en este proyecto, sin embargo, sería también una excelente iniciativa que, según si él se quiere como sumar, sería obviamente muy beneficioso. Lo interesante de esto es que de los países que les mencioné, se han realizado estos estudios hidrológicos y estos estudios ingenieriles, donde efectivamente existe un retorno a la inversión, digamos, de 3 a 5 años, y estoy hablando de plantas de tratamiento que son de pequeñas a medias, no estoy hablando de plantas grandes. Por lo tanto, ahí es un gran foco donde podríamos colocar nuestro billetito. Así que Esa es una sí. gran recomendación, porque uno ve la Farfana y dice qué maravilla, qué ganas de replicarlo ¿Cómo multiplicarlo? en todas Exactamente. partes, ¿cierto? Porque además de generar cosas positivas son autosustentables. Y no quería dejar de mencionar un proyecto en el que no está trabajando Chile, sí, pero que partió en el Diálogo Regional del Agua, que es el proyecto ROSA, la Red y Observatorio para la Sostenibilidad del Agua, en el que está trabajando Bolivia, Colombia, República Dominicana, El Salvador y Panamá, donde también vamos a formar capacidades, donde vamos a generar esta red de manera de conversar y de trabajar también como con nuestra red de expertos a nivel regional, de manera de potenciar y de estar al alcance del desafío. Muchas gracias por la recomendación, vamos a tener que tomarla. Oye, Asensio, a mí el caso de España por lo menos siempre me ha fascinado, porque pasaron de un cambio legal o de regulación de los derechos de agua hace mucho tiempo, más del que estamos haciendo nosotros. Pero en el tema de las aguas, del agua potable, tú mencionabas en el fondo la tarifa, de que esto era una tarea municipal. En el fondo aquí no hay, a diferencia del modelo chileno, nosotros tenemos muy buena cobertura de agua potable y agua servida en las ciudades, por el modelo concesionario. En España esto también es un rol que ha tomado más el Estado, podríamos decir, los municipios locales. ¿No tienen participación de concesiones o privados en eso? No, la titularidad del recurso es estatal, simplemente que la gestión del ciclo urbano sí la gestionan los ayuntamientos, los municipios. Ya. Lo que pasa es que luego esa gestión pues está sujeta a dos figuras distintas. Una que sería la figura de la contraprestación, que es cómo se establece el precio, pero ellos tienen que repercutir también otro tipo de figuras tarifarias que a veces son de las comunidades autónomas e incluso algunas son del Estado. Entonces, a través de una serie de cánones, de tarifas y de contraprestaciones, cómo se configura el precio. Lo que pasa es que no he querido entrar ahí porque es una cuestión mucho más técnica. Yo te preguntabas en términos de quién hace la infraestructura, quién hace la infraestructura o hace las inversiones, ¿son entidades locales o son otras empresas que contratan? O que en el fondo hay una interacción público-privada ahí. Hay distintos modelos de gestión. Entonces, cuando estamos hablando del ciclo urbano, del ciclo integral del agua, efectivamente depende de la gestión, si es una gestión directa, una gestión indirecta, pero esa estructura tarifaria se conforma, digamos, a aspectos que llegan a tener una dimensión muy específica, que también están influidos obviamente por las comunidades autónomas, que son las que determinan todo ese régimen económico financiero del agua en gran medida. Oye, y antes de hacer una pregunta, Guillermo, que la tengo, necesito preguntarte algo que dijiste que me gustó mucho. ¿Cómo evitar que el agua se convierta en una base política? Si es que es un bien tan esencial, a todos les toca, y además tiene la gracia siempre tener problemas. Bueno, yo creo que se ha dicho desde muchos ángulos y muchas perspectivas a lo largo del día. Al final hay que incidir en esa necesidad de generar un pacto social que no solamente se quede en unos elementos políticos declarativos, sino que también hay que descender en el terreno de lo técnico
y hay muchos Técnico. elementos que se tienen que estructurar desde abajo hacia arriba, ¿no? Esa figuración hay que ir desde arriba hacia abajo en ese pacto social del agua, que es fundamental, en generar mayor gobernanza, transparencia, obviamente, pero yo creo que también los elementos técnicos tienen una función basilar, ¿no? para llegar a ese acuerdo. Perfecto, se nos están repitiendo cosas, bottom-up, política de Estado, ya. Y Guillermo, bueno, este tema es un temazo acá, sobre todo en la cuenca del Maipo, porque ahí tenés los ejemplos de, y esto es una opinión, pero que la regulación, o sea, el reuso de las aguas residuales y la recarga de acuíferos deberían ser piezas esenciales de lo que tú dices, el ciclo urbano del agua, que no es lo mismo que el ciclo hidrológico, sino que es el ciclo intervenido. Y el Maipo es el río más intervenido, quizá de Chile, o por lo menos de lo más intervenido. Si la reforma del 2022 no reguló adecuadamente la recarga de acuíferos, tú señalaste algunos de los problemas, ¿cuál sería la modificación regulatoria que necesitaríamos para que sí pueda ser una herramienta? Porque eso es sumamente técnico. Recargar acuíferos, que son embalses subterráneos, requiere una buena regulación para que las personas hagan la inversión. Entonces, ¿cuál sería lo que habría que hacer? En corto. Hay como 40 minutos más. Voy a pedir más tiempo. No, a ver, yo creo honestamente que la principal regulación tiene que ver con un tema de institucionalidad y control de lo que está pasando en el acuífero. O sea, hoy día tenemos un nuevo Código de Aguas que está fomentando la constitución de comunidades de aguas subterráneas, que supuestamente su principal función va a ser el control de extracciones y cómo se comportan los acuíferos. Eso hay que hincarle el diente mucho. Hoy día ha sido un proceso bastante desordenado. No sé si aquí hay gente que haya intervenido, pero es un tema que corre en paralelo entre los usuarios y la Dirección General de Aguas, sin que la Dirección General de Aguas tenga en muchos casos conocimiento de lo que están haciendo los usuarios y tampoco viceversa. Y lo segundo es que esto ya no es más tanto regulatorio, pero tiene que ver con la creación de información a nivel de la Dirección General de Agua, de los distintos servicios públicos, de modelos de comportamiento de los acuíferos, de dónde están las zonas de recarga, dónde están las zonas de descarga o de alumbramiento, cuáles son los usos de saneamiento, que hoy día tienen una prioridad por sobre los otros usos. Entonces, al final, es principalmente mejorar la gestión y también no nos podemos olvidar del tema de la fiscalización. Hoy día la fiscalización es un gran tema. Hoy día la Dirección General de Agua literalmente hace agua con el tema de la fiscalización. No porque no quieran, sino que porque al final no tienen los fondos suficientes. Entonces, frente a una falta de fiscalización, el usuario al final se siente tentado a poder usar un poquito más de agua y al final se genera una conducta ya estructural de vaciamiento del acuífero y con el consiguiente perjuicio al uso. Y más encima no vas a tener ninguna garantía de que esa recarga la vas a usar tú. O sea que al final ahí claro, está el problema claro. también. Bueno, lamentablemente, me quedé con muchas preguntas, pero lamentablemente somos el panel que cierra la mañana, así que a riesgo de que alguien acá se desmaye de hambre, no me piden cerrar. Nos quedamos con varias cosas, sí, gobernanza, desde arriba hacia abajo, o sea, perdón, de bottom-up, técnico, está todo bien integrado, así que vamos a tener que seguir conversando en otra ocasión de esto, pero muchas gracias a los tres, muchas gracias por sus presentaciones, muchas gracias a ustedes por escucharnos y seguimos con la Expo Agua. Gracias, Camila. Les pedimos a los panelistas que se saquen una foto, por favor. Gracias, Elizabeth, Asensio, Guillermo y Camila. Ahí está la foto de rigor, con lo cual terminamos esta sesión, este panel. Y también les entregamos un rico vino chileno de la CAV de parte de Interexpo como reconocimiento, regalo por su participación. Muchas gracias.